El perdón retira las proyecciones. Para expresarlo de otra manera, si lo que estamos proyectando es el pensamiento de separación, entonces lo que proyectamos fuera toma la forma de la creencia en intereses separados. Mis intereses están separados de los tuyos. Por ejemplo, digamos que nosotros dos solicitamos acceder a un mismo puesto de trabajo. Ambos no lo podemos tener, por lo tanto nuestros intereses están separados. Tú quieres ese trabajo para ti y yo lo quiero para mí. Si tú haces el cuerpo real y por lo tanto tus experiencias, el principio de uno o el otro, se hace muy importante. Solo cuando te das cuenta de que eres una mente y no un cuerpo que puedes entender que nadie pierde y que todos ganan, seguro que en el nivel de la forma, una persona obtendrá el trabajo y la otra no. Pero, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué trabajo? ¿De qué cuerpo? Jesús nos pide que actuemos en el mundo de los símbolos, pero no porque creamos que son la realidad. Esto es el significado de ser un sanador sanado. Un sanador no sanado piensa que hay intereses separados. Tú tienes un problema, yo no tengo ese problema, por lo tanto te puedo ayudar con el problema. Eso es verdad en el nivel de la forma, pero en el nivel de la mente, ambos tenemos el mismo problema, porque ambos pensamos que estamos aquí, ambos pensamos que estamos separados, y ambos pensamos que nos necesitamos mutuamente para algo. Necesito tu dinero, de lo contrario no puedo sobrevivir. Necesito tu elogio y aprecio, y tú necesitas mi habilidad para sentirte mejor. En el nivel corporal, o en el nivel de la forma, esa clase de situación es inevitable, pero la idea es no tomarse en serio nada de ello y reconocer que cualquier circunstancia en la que te encuentres y que tenga el aspecto de ser útil, o bien estás siendo ayudado o estás ayudando a otros, sencillamente es una excusa para aprender la lección de que no somos diferentes, sino lo mismo. Ese reconocimiento es lo que sana nuestras mentes. El reconocimiento de que somos iguales, no en el nivel corporal, sino en el nivel de la mente, es otro tema muy importante en el curso. Tú tienes un ego de mente, yo tengo un ego de mente. Tú tienes una corrección cuerda, yo tengo una corrección cuerda, y ambos tenemos el mismo poder de elegir entre ellas. ¿Dónde entonces está la diferencia? Tu forma es esta, mi forma aquella. Sin embargo, las dos son iguales porque ambas formas son ilusorias. Otra línea muy importante es: nada es tan cegador como la percepción de la forma. La forma miente. Mientras estoy enseñando, veo un mar de cuerpos separados sentados en sillas separadas. Veo adornos en la pared del fondo y demás elementos de decoración. Todo es mentira. Las proyecciones de un sistema de pensamiento delirante. Cuando proyectas un pensamiento delirante, alucinas. El curso utiliza esta palabra deliberadamente, como también lo hace con otra terminología psiquiátrica. Quien alucina ve lo que no está ahí, escucha voces que no están presentes, etc. Estos son los síntomas típicos de la psicosis, razón por la cual se nos dice una y otra vez que estamos locos. La elección de este lenguaje no es porque se nos menosprecie, es una declaración sin complicaciones y nos dice: mira, tienes que ver lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo no está ahí fuera, está en tu mente. El sanador no sanado piensa que hay algo ahí fuera que necesita sanación. El pensar así hace real el error. Si crees que hay un problema externo que necesita solución, quiere decir que nunca vas a sanar, pues vas a enseñar el sistema de pensamiento del ego. Quizás lo encubras detrás de la idea de que estás siendo útil, bondadoso y compasivo, pero todo lo que estás haciendo es decir yo, yo, yo. El pronombre en primera persona, que es sagrado para el ego y para la mente no sanada. Cuando estemos en la mente correcta, usaremos la misma situación de ayudar o ser ayudados como un medio para aprender que
en el nivel de la mente, todos somos iguales. Necesitamos ser fieles a la forma, a nuestros papeles y responsabilidades como individuos, como miembros de la familia, como empleados, etc. Somos fieles a estos diversos roles, no porque sean significativos en sí de por sí, sino porque son las aulas de enseñanza que hemos elegido en las que aprendemos que no somos culpables, que todos los involucrados en la situación tenemos el mismo interés en despertar de este sueño demente. Como pensamos que somos cuerpos, necesitamos estas clases de enseñanza hasta que aprendamos que no somos cuerpos. Para reiterar este punto importante, no se nos pide que neguemos lo que sucede en el mundo o las diversas responsabilidades que tenemos. El curso diría exactamente lo contrario. Queremos aprender a cumplir con nuestras responsabilidades y roles sin culpa, resentimiento, miedo o enojo. A medida que las mentes se sanen progresivamente, seremos cada vez más libres de enfrentarnos a todas las situaciones con bondad. No solo con ciertas personas en determinados días y en algunas situaciones, sino siempre con todos en cualquier circunstancia que se nos presente. Cuando procedemos desde la amorosa presencia de Jesús en nuestras mentes, ¿cómo no podríamos evitar incluir a todos de la misma manera en que Él los incluye? ¿Dejaríamos de elegir bandos o diferenciar entre el bien y el mal, la víctima y el victimario, el oprimido y el opresor? Veríamos a todos como iguales porque todos somos iguales. Lo más cerca que llegamos en este mundo a la unidad del cielo es la percepción de que todos somos iguales. Ese es el significado de la resolución de Año Nuevo que viene al final del capítulo 15. De hecho, se escribió justo en el Año Nuevo. Haz que este año sea diferente al hacer que todo sea lo mismo. Haz que este año sea diferente de los anteriores al ver a todo el mundo, cualquier situación, toda relación como lo mismo, no en la forma, sino en el contenido. La forma miente. La percepción de diferencias es una mentira. No creas a nadie que proceda de una percepción de diferencias. Me gusta decir a la gente que Jesús suspendió matemáticas pues no podía sumar más de 1. El único número que conoce es 1, puesto que todos somos parte de ese 1, todos somos el mismo. Este es el punto donde podemos comprobar el sentido práctico de un curso de milagros, porque con nuestra percepción sanada, nos pasaríamos los días reconociendo cuán tentados estamos a establecer diferencias. Cuando estemos en ese estado de paz, no importará lo que ocurra alrededor. Seguiríamos estando en paz. Por supuesto, en el nivel de la forma del comportamiento actuaríamos diferente, pues no sería apropiado actuar de la misma manera con todos. Pero el contenido de amor no cambiaría. El propósito es siempre lograr que nuestra ayuda, bondad y compasión verdadera incluyan a todas las criaturas vivientes. Esta es la gran enseñanza de Buda. Compasión para todas las criaturas vivientes. Si lees de nuevo el curso de principio a fin, te sorprenderá cuán a menudo se repiten las palabras todo, todas, todo el mundo, sin dejar de mencionar el concepto de incluir a todos. El perdón es para todos o para ninguno. ¿Perdonas a todo el mundo o no perdonas a nadie? Al final del texto, en la hermosa visión final de Jesús, dice: «Mas tenéis que compartir esta visión con todo aquel que veáis, pues de lo contrario no la contemplaréis». La visión es que todos somos parte del único Hijo de Dios. Esta es una visión que tienes que compartir con todo aquel que veas. De lo contrario no la contemplarás, porque la visión lo incluye todo. Un párrafo anterior dice: «Puedes elegir ver o juzgar, pero nunca ambas cosas. Es lo uno o lo otro». El juicio siempre hace distinciones y diferenciaciones, proclamando la existencia de lo bueno y lo malo, de inocentes y culpables. La visión contempla a todos por igual, reflejando la verdad del cielo y la perfecta unicidad.
Esta es la distinción entre la mente no sanada y la sanada, que sabe que todas las mentes son iguales, pues comparten una necesidad y un propósito común. La culpa llevada al extremo. Pregunta. De manera progresiva cada vez me pasa más cuando tengo que tomar una decisión sobre cualquier asunto. Es como si fuese una tortura. Puede tratarse de la cosa más mundana, como por ejemplo dónde pongo gasolina. Si decido poner gasolina en un sitio, me sentiré culpable por no haberla puesto en el otro, lo que hace que me sienta terriblemente equivocado. En todo momento siento presión y sé que cuando se dan las aperturas, el dilema desaparece. Sin embargo, vuelve. Es como si hubiera un jurado aquí arriba que no para, es constante. Veo las proyecciones. Cuando ando por la casa, las cosas parecen estar bien. Entonces alguien de repente dice algo indebido y aunque comprenda que no hicieron nada, me molesto. Me siento culpable por haberme molestado. Sin embargo, no parece que pueda vivir sin sentir esta culpa horrible. Respuesta. No te voy a decir nada que tú no sepas. Lo que quieres hacer, que creo que ya lo estás haciendo, es darte cuenta de lo absurdo de tu situación. Los sentimientos de culpa son en realidad los que he descrito anteriormente. Estás tomando en serio la diminuta idea loca, a tal extremo que te sientes culpable por elegir una gasolinera en lugar de otra, o te obsesionas por cualquier otro asunto, algo que sabes con certeza que es ridículo. Esto sirve de ayuda, puesto que señala la posición completamente absurda de interpretar algo inherentemente sin significado y convertirlo en algo serio e inductor de culpa. Todo lo que tienes que hacer es darte cuenta de ello y no tomarte tan en serio, incluso cuando estás siendo muy crítico contigo mismo. Se siente como si fuera un muro que no puedes atravesar, pero puedes empezar a hacerlo si te das cuenta de que no es lo que parece. Al ego siempre le encanta fabricar estos muros, que son los problemas, neurosis y similares, y entonces concebir ingeniosas soluciones para derribar el muro, pasar por un lado o evitarlo por completo. Sin embargo, todo lo que se requiere es mirar el muro y darse cuenta de que inherentemente no es lo que parece. A esto hace referencia el curso cuando habla de la risa apacible. Te ríes de ti mismo por tomar tan en serio algo que no es nada. Y todo es nada. No importa si se trata de una gasolinera, de tus hijos, de tu esposa o de ti mismo. Todos son iguales. En otras palabras, no te dejes engañar por la seriedad del ego. La culpa llevada al extremo. De manera progresiva, cada vez me pasa más cuando tengo que tomar una decisión sobre cualquier asunto. Es como si fuese una tortura. Puede tratarse de la cosa más mundana, como por ejemplo dónde pongo gasolina. Si decido poner gasolina en un sitio, me sentiré culpable por no haberla puesto en otro, lo que hace que me sienta terriblemente equivocado. En todo momento siento presión y sé que cuando se dan las aperturas, el dilema desaparece. Sin embargo, vuelve. Es como si hubiera un jurado aquí arriba, que no para, es constante. Veo las proyecciones. Cuando ando por la casa, las cosas parecen estar bien. Entonces alguien de repente dice algo indebido, y aunque comprenda que no hicieron nada, me molesto. Me siento culpable por haberme molestado, sin embargo no parece que pueda vivir sin sentir esta culpa horrible. Respuesta. No te voy a decir nada que tú no sepas. Lo que quieres hacer, que creo que ya lo estás haciendo, es darte cuenta de lo absurdo de tu situación. Los sentimientos de culpa son, en realidad, los que he descrito anteriormente. Estás tomando en serio la diminuta idea loca, a tal extremo que te sientes culpable por elegir una gasolinera en lugar de otra, o te obsesionas por cualquier otro asunto, algo que sabes con certeza que es ridículo. Esto sirve de ayuda, puesto que señala la posición completamente absurda de interpretar algo inherentemente sin significado y convertirlo en algo serio e inductor de culpa.
Todo lo que tienes que hacer es darte cuenta de ello y no tomarte tan en serio, incluso cuando estás siendo muy crítico contigo mismo. Se siente como si fuera un muro que no puedes atravesar, pero puedes empezar a hacerlo si te das cuenta de que no es lo que parece. Al ego siempre le encanta fabricar estos muros, que son los problemas, neurosis y similares, y entonces concebir ingeniosas soluciones para derribar el muro, pasar por un lado o evitarlo por completo. Sin embargo, todo lo que se requiere es mirar el muro y darse cuenta de que inherentemente no es lo que parece. A esto hace referencia el curso cuando habla de la risa apacible. Te ríes de ti mismo por tomar tan en serio algo que no es nada. Y todo es nada. No importa si se trata de una gasolinera, de tus hijos, de tu esposa o de ti mismo. Todos son iguales. En otras palabras, no te dejes engañar por la seriedad del ego. La masa crítica o el centésimo mono. Pregunta. El siguiente párrafo del juicio final, en el capítulo 2, a veces se interpreta como la masa crítica o la idea del centésimo mono. Todos nos quedamos aquí hasta que todos los demás puedan irse también. Dios tiene solamente un hijo, cada una de ellos tiene que ser una parte integral. Este hecho, no obstante, queda velado mientras falte una sola de ellas. Por eso es por lo que, en última instancia, el conflicto no se puede resolver hasta que todas las partes de la filiación hayan retornado. Solo entonces podrá comprenderse lo que, en el verdadero sentido de la palabra, significa la plenitud. Respuesta. Sí, ese mensaje y otros parecidos se sacan de contexto. Ciertamente suena como la idea de la masa crítica. Sin embargo, es importante recordar que los primeros capítulos del curso no son tan claros como los posteriores, y este pasaje pertenece al capítulo 2. Además, en los primeros capítulos a veces se habla de los milagros como algo que hacemos, que realizamos, mientras que el resto del curso deja muy claro que los milagros no tienen nada que ver con los cuerpos. Los milagros no son algo que realizamos, son algo que deshacemos en la mente. Vamos a recordar, el milagro no hace nada, lo único que hace es deshacer. Si tomáramos todo lo que leemos en un curso de milagros como literalmente cierto, entonces alguien como Jesús, que ha trascendido su ego y se encuentra en el mundo real, tendría que esperar a que cada persona individualmente cambiara de mentalidad antes de poder retornar a casa, a Dios. Esta idea se contradice con lo que se indica en el manual para el maestro, donde en el comentario a la pregunta ¿cuántos maestros de Dios se necesitan para salvar al mundo?, la respuesta que se da es uno, y ese uno no tiene que ser necesariamente Jesús. Podría serlo, pero también podría ser cualquier otro, puesto que cuando se sana tu mente individual te das cuenta de que no existe la mente individual. No hay separación, no existen partes en la filiación. El libro de ejercicio nos enseña, cuando me curo no soy el único que se cura. La mente sanada se da cuenta de que todos somos una sola mente, y la única mente nunca abandonó su origen. Este reconocimiento es el final del ego y de su mundo. Por lo tanto, este pasaje del capítulo 2 del texto debe entenderse como un reflejo del punto de vista del mundo. Otro pasaje en el texto afirma que, del mismo modo en que la separación abarcó un período de millones de años, así el juicio final se extenderá por un período igualmente largo. Esto implica que el tiempo lineal es real. En contraste, el párrafo arriba citado del manual, y prácticamente todo lo demás en el curso, viene desde el punto de vista de la mente sanada. Debemos recordar que gran parte de los primeros capítulos se escribieron como un diálogo entre Helen y Jesús y la forma, no el contenido. De la redacción estuvo muy bien influenciada por la ansiedad de Helen y su incomodidad con el proceso de anotar el dictado. Estos aspectos se aclararon en lo que ahora es el capítulo 5, después del cual la escritura se volvió mucho más fluida con muchas menos inconsistencias en las formas de expresión. Puesto que no se entiende de ningún modo el concepto de que
Solo se necesita un maestro de Dios para salvar al mundo. El pasaje del capítulo 2 que hemos citado antes es para todos los que estamos atascados en el sueño. El propósito de tratar el segundo advenimiento y el juicio final, que también están allí, es corregir la comprensión tradicional cristiana de estos términos, sumamente cargados de miedo y culpa. En el significado tradicional, Jesús regresa acompañado de sus ángeles y se sienta en su trono de gloria para juzgar a los buenos y a los malos, como el pastor separa a un lado y al otro a las ovejas y a los cabritos. Y hay de ti si eres un chivo, si profesas la fe cristiana. Esto es un asunto muy serio. Encontrarte en el lado equivocado es un pensamiento aterrador, como haber nacido en la granja equivocada, por así decirlo. En resumen, en estos pasajes Jesús utiliza símbolos asociados con el miedo y una intensa culpa y los invierte para hacerlos benévolos y bondadosos. Por esta razón es que no debemos tomarlos literalmente. Despertar como uno. Pregunta: ¿ocurrió realmente que cuando Jesús se iluminó, nosotros también nos iluminamos, pero debido a la naturaleza ilusoria del tiempo, todavía no lo sabemos? ¿Sería esta una manera de decirlo? Respuesta: no es tanto que cuando se iluminó nos arrastró a todos juntos con él, lo cual implicaría que nosotros no queríamos ir. Es más bien que cuando se iluminó, él supo que no había separación y por lo tanto estábamos con él cuando resucitó. Esto no tiene nada que ver con los relatos bíblicos. Cuando Jesús despertó del sueño, nosotros estábamos junto con él, porque siempre lo estamos, somos uno. De modo que no es que nos llevara consigo, sencillamente mostró que ya estamos ahí. En otras palabras, con una sola persona que demuestre que no hay ego, el ego queda desmentido. Esto significa que la existencia de cada cual, basada en el sistema de pensamiento de separación del ego, es intrínsecamente irreal. No podemos entender lo que este curso enseña si lo leemos desde el punto de vista del mundo, sino solo cuando lo hacemos y lo leemos como mente. Si el curso se lee desde la perspectiva del cuerpo, inevitablemente se malinterpretará y sus enseñanzas se distorsionarán. Y para añadir sal a la herida, una mente sanada ni siquiera haría esta pregunta. Hacer algo descabellado. Pregunta: en el contexto de no hacer nada motivado por la culpa, ¿podrías comentar algo respecto a ese pasaje que dice que si tu hermano te pide algo descabellado deberías hacerlo? Respuesta: unas 100 páginas más adelante Jesús retorna a ese pasaje. Olvida que utilizó la palabra descabellado y ahora utiliza la palabra absurdo. He dicho que si un hermano te pide que hagas algo que a ti te parece absurdo, que lo hagas. Pero ten por seguro que esto no significa que tengas que hacer algo que pudiese ocasionarte daño a ti o a él. Jesús no quiere decir que deberías hacer algo motivado por la culpa, porque eso es perjudicial para ti y para la otra persona. La idea es que cuando alguien te pide algo descabellado e inmediatamente te opones, no voy a hacer semejante tontería. Tienes que darte cuenta de que esta oposición rápida viene del ego. La mente correcta no se opone a nada. Puede que no haga todo lo que la gente le pide, pero no se opone. Siempre se puede decir no en tono bondadoso y apacible, incluso si la negativa es firme. La oposición rápida nunca es apacible. Por tanto, cuando te pilles a ti mismo oponiéndote rápidamente a algo, no voy a hacer eso. Lo primero que hay que hacer es ir hacia adentro y reconocer que el mundo de las exigencias descabelladas que ves es una imagen externa de una condición interna. Tu mente ha elegido verse separada de alguien y ahora estás acentuando esa separación al decir, no voy a hacerlo. Esto producirá culpa inevitablemente porque otra vez estás haciendo real la separación. Antes de contestar a la otra persona, lo primero que quieres es cambiar tu respuesta de mentalidad errónea. Una vez que apartas al ego de en medio, harás o no harás
lo que la persona te pide, pero serás amoroso. Una confusión muy frecuente entre los estudiantes es pensar en la apacibilidad como falta de carácter o en la firmeza como un ataque. Cuando estamos en la mente recta, actuamos con firmeza respecto a lo que hacemos o dejamos de hacer porque eso es bondadoso. Es como cuando un padre es firme con su hijo porque éste está a punto de hacer algo que le perjudicará. Puedes estar en paz, ser cariñoso y seguir siendo firme cuando le dices, no, lo siento, pero no puedes hacer esto. O podrías ser firme y mostrar la aparente fuerza de levantar la voz y exclamar, no, no puedes hacer eso, y si lo haces te castigaré. Jesús es un modelo de firmeza apacible en su curso, cuando no transige con nuestras ilusiones. Te amaré, te honraré y respetaré absolutamente lo que has hecho, pero no lo apoyaré a menos que sea verdad. La claridad de su enseñanza siempre es bondadosa y respetuosa. Otra idea equivocada muy común es que si uno quiere estar en paz, no debe poner límites, solo sueltas las limitaciones del ego que dice que tú y yo estamos separados. Si estableces límites y eres firme, pero sin ser apacible, estás diciendo que la diferenciación es real, existe la posibilidad de hacer buenas y malas acciones. Yo soy la autoridad y te estoy diciendo que no puedes hacer las malas. Pero ahí no hay amor, no hay intereses compartidos. Simplemente estás siendo autoritario al prohibir que la persona se comporte de cierta manera. No podemos ser autoritarios y apacibles, pero sí podemos, como lo es Jesús, ser pacíficos, amorosos y autoritativos. Lo que atrae a las personas a este curso, aunque no sepan lo que en realidad dice, es que desprende un claro sentido de autoridad apacible y bondadosa. Jesús es muy claro con respecto a expresar la verdad. Al igual que Dios, Jesús contempla nuestras ilusiones y sencillamente piensa de otra manera. No nos apunta amenazante con el tembloroso dedo acusador, solo dice, mientras sigas atemorizado te esperaré, no te arrastraré al cielo. Te invitaré y te ayudaré a deshacer los obstáculos del miedo. Tratar de forzarse a uno mismo o de arrastrar a los otros al cielo difícilmente se puede calificar de amoroso. Cuando intentamos hacer esto, afirmamos rotundamente que no estamos en el cielo. Jesús, en cambio, no nos lleva realmente a ninguna parte, puesto que ya estamos allí. Él simplemente nos lo recuerda. Hay un pasaje en el capítulo 5, el primer lugar donde se habla extensamente del Espíritu Santo, en el que Jesús dice que el Espíritu Santo no da órdenes ni vence, simplemente es un recordatorio. Esto es lo que hace este curso, nos recuerda la verdad de que ya estamos en casa, en Dios estás en tu hogar, soñando con el exilio, pero eres perfectamente capaz de despertar a la realidad. Nuestra conciencia tiene que pasar de ser un ego, la morada del mal, de las tinieblas y del pecado, a ser consciente de que la luz, la dicha y la paz moran en mí, y de que ya estamos en casa. Lo necesario para despertar y darnos cuenta de que ya estamos en casa es mirar nuestras pesadillas, acompañados de la presencia amorosa de Jesús, que nos enseña que el miedo no es lo que pensábamos. Si el proceso no es apacible, no aprenderemos la amabilidad del amor, y en su lugar aprenderemos lo que siempre nos ha dicho el ego. El amor de Dios regaña, reprime y castiga. Por lo tanto, la meta es ser un ejemplo de autoridad pacífica y bondadosa. La clave del asunto es querer ser este ejemplo. El curso es un mensaje de perdón. No podemos enseñar su mensaje bondadoso y amoroso si nosotros mismos no somos ejemplos de bondad, amor y perdón. De lo contrario, solo enseñamos la forma y obviamos el contenido. Esto hace que sean discrepantes y que nosotros estemos en conflicto, porque el contenido es la culpa y el miedo, mientras que la forma aparenta ser amorosa y bondadosa. Un breve pasaje del texto destaca esta inevitable experiencia de conflicto, incluso si es inconsciente,
cuando la forma y el contenido discrepan. Puedes entonces controlar tus reacciones en lo que respecta a tu comportamiento, pero no en lo que respecta a tus emociones. Esto obviamente divide o ataca la integridad de tu mente, poniendo a uno de sus niveles contra otro. Mi hermana tiene una enfermedad mental grave y casi nunca puedo hablar con ella sin llorar. Solo verla es muy doloroso. Hoy, sin embargo, después de leer la línea del texto que dice que en cualquier tipo de sufrimiento que padezcamos, vemos nuestro deseo oculto de matar, comencé a hacer una conexión entre esto y mi sufrimiento por la enfermedad de mi hermana. Probablemente he sacado mucho provecho de su enfermedad, pero realmente no sé cómo vivir esta pena de una manera que efectivamente me ayude a superarla. Muchos miembros de mi familia sufren enfermedades mentales, no solo ella, y mi gran temor siempre ha sido que yo también enferme. No sé cómo conjugar estos aspectos de manera adecuada. Hay una parte en mí que siente que ya he llorado lo suficiente por su aflicción, y aún así todavía siento que no está superado. ¿Ese párrafo está diciendo que mi sufrimiento refleja un deseo de matarla? ¿De culpar a mi familia? ¿De culpar a mis padres? ¿Podrías ayudarme a entender cómo contempla esto el curso? Respuesta. Tendrías que estar dispuesta a mirar la situación de forma distinta a como la has contemplado toda tu vida. ¿Has considerado que tu hermana es distinta de ti a lo largo de tu vida? Y también tenías miedo a terminar como ella, de acabar sufriendo una enfermedad mental. Mientras que te consideres hija de tus padres y hermana de tus hermanos, no hay salida de esto. La única salida sería, como dice el curso, elevarte por encima del campo de batalla y entender el propósito detrás de lo que estás sintiendo. La verdad de este asunto es que todos somos pensamientos en la mente y como tal somos todos perfectos. Tu hermana representa una distorsión de ese pensamiento perfecto al ser imperfecta en la forma. No importa si es una enfermedad mental o una enfermedad física congénita, el desafío consiste en no verla diferente. Que hayas dicho que estás cansada de sentirte de esa manera es muy importante. En cierto sentido, es la invitación al Espíritu Santo o Jesús. Debemos decir, basta ya. Al principio del texto, el curso dice que la resistencia al dolor puede ser grande, pero no es ilimitada. Y a todos nos llega el momento de decir, tiene que haber un camino mejor. Parece que está llegando a ese punto. El camino mejor consiste en darse cuenta, en primer lugar, de que este es un sueño de la mente no sanada que tu familia ha compartido, incluida tu hermana, y que la lección del ego otorga realidad al sufrimiento y al mundo, da realidad a las diferencias y al trato injusto. La corrección de lo anterior es darte cuenta de que estás en una escuela donde aprendes que tu hermana es tan perfecta como tú y como tus padres, tu hermano o cualquier otro. La parte más difícil de este proceso de corrección es darte cuenta de que tienes un cierto interés en verla de ese modo y de verte a ti misma como víctima inocente. Todavía es más duro tomar conciencia de que la tristeza que sientes, que incluso hace que te sea imposible pensar o hablar de ella sin llorar, está mostrando tu deseo oculto de matar, tal como decías, y que tienes interés en ver a tu hermana de ese modo. El sufrimiento y las lágrimas son una manera de enmascarar el asunto diciendo que te tiene muy afligida. En el fondo de este asunto yace un pensamiento esencial que si lo vieras, te ayudaría a superar toda la situación de una vez por todas e ir más allá. Ese pensamiento es que quieres que ella esté así. Como sabes, hay un terrible dicho cristiano que reza, de no ser por la gracia de Dios, esa podría ser yo. Sí, como afirma el ego, es uno o el otro, entonces tú eres la que está sana, ella es la enferma. Deseas que ella sea la enferma para no serlo tú.
Ella tiene que ser sacrificada para que tú puedas escapar de la ira de Dios. En esto consiste el verdadero valor. Sin embargo, temes que te descubran y luego se te castigue, padeciendo la misma enfermedad, que acabe siendo también una enferma mental. Pero tu miedo a enfermar mentalmente no es realidad. Creo que la idea que te ayudará de verdad, la pieza clave, que mantiene todo esto en su lugar, es que quieres que ella esté así. Por eso, tus sentimientos de culpa, por no estar enferma como lo está tu hermana, esconden la auténtica culpa, que es que tú quieres que ella esté así. Su enfermedad es tu deseo secreto. Esa es la fuente de tus lágrimas. Pero es agotador hablar de esto. Sí, y es así porque no lo quieres soltar. En cierto sentido se debe a que toda tu vida se fundamenta en el hecho de que eres la favorita. Tú no estás enferma, ella es la enferma. Con frecuencia cito la línea del folleto de psicoterapia. ¿Y por qué sollozaría a alguien, sino por su inocencia? Tus lágrimas proceden de la culpa por haber desechado tu inocencia al pretender que tú eres inocente y tu hermana culpable. Ella es la enferma y no tú. El origen de las lágrimas es que, de algún modo, se descubrirán que no eres tan inocente como pareces ser. El factor crucial para tu curación sería revelar el interés que tienes en verla de ese modo y en haberla visto siempre así. Lo que te salvará, la manera de entrar en la presencia de Dios, es tomar conciencia de que tu hermana y tú son iguales, no en la forma de la enfermedad mental, sino porque son pensamientos de la misma mente. Esto te ayudaría a comenzar el proceso de retirar tu interés en verla de esta manera. Entonces la pesadilla terminará y tu mente se sanará de la enfermedad mental que todos padecemos, la culpabilidad. Este es un buen ejemplo de cómo trascender la percepción y la experiencia de las diferencias para ver la igualdad universal. Pero no lo puedes hacer como un cuerpo, solo lo puedes hacer como mente. Así es como recordarás a Dios. Aplicación en animales y mascotas. Pregunta: soy veterinario y trabajo con animales. ¿Es apropiado enfocar esto de la misma manera con los animales? Sé que cuando estoy examinando un animal siento que conecto con su mente. ¿Podemos suponer que los animales tienen el mismo tipo de marco mental y que sus mentes han decidido sufrir? Respuesta: exactamente. Hay un pasaje que viene en forma de oración y dice: cuán sagrado es el más diminuto grano de arena cuando se reconoce que forma parte de la imagen total del Hijo de Dios. No tiene nada que ver con la forma. Recuerda que empecé con forma y contenido. El Homo sapiens es una forma tan carente de vida como lo es este atril, el reloj o el libro. La primera ley del caos es que existe una jerarquía de ilusiones. Antes cité el fragmento que habla sobre darle vida a un esqueleto pintando sus labios de color rosado. Esta frase pertenece a la misma sección y dice: fuera del cielo no hay vida. En la arrogancia de nuestra locura, creemos que hay una distinción entre los seres animados e inanimados. Imagínate qué absurdo. Efectivamente pensamos que hay una diferencia. Fuera del cielo no hay vida. No puede haber una jerarquía de ilusiones. Aquí nada tiene vida. Como adulto, cuando vas a una función de marionetas con un niño, sabes que la mesa, la silla y la marioneta que está sentada en la silla son iguales. No hay ninguna diferencia entre ellas porque son diferentes piezas de madera talladas de distintas formas, vestidas diferentes y pintadas diferentes. Así es como Jesús contempla todo esto. Así da igual que estés atendiendo a un animal, a una persona, a una planta, a un automóvil o a una piedra, puesto que todo trata de ti. Todo guarda relación con lo que has elegido en tu mente. Y luego proyecta sobre el animal, la persona, la planta, el automóvil o la piedra. No hay nada fuera de ti.
razón por la cual no existe una jerarquía de ilusiones. Una ilusión es una ilusión es una ilusión. El más diminuto grano de arena es una proyección del pensamiento de separación en la mente. ¿Cómo puede ser diferente de un mamífero complejo? Este es un curso difícil porque en cada página Jesús nos lo está diciendo. No hay nada fuera de tu mente. El mundo no es ni más ni menos que un sueño proyectado. Cuando vas al cine y ves diferentes imágenes proyectadas en la pantalla, ¿acaso una imagen está más viva que otra? Sea un hombre, una mujer, un niño, un animal, un monstruo o un objeto. ¿Hay en realidad alguna diferencia? Todas son ilusiones, proyecciones de una película que discurre a través de un proyector. En la pantalla no ves la gente que pueda ver en la cabina de proyección. Lo que vemos solo es una película ilusoria proyectada. En la pantalla no harías distinciones entre lo que está vivo y lo que no lo está. Entonces, ¿por qué hacerlas aquí? Esto también es una pantalla sobre la que proyectamos una decisión de uno de los dos sistemas de pensamiento, el de mentalidad errónea o el de mentalidad correcta. Es la simplicidad de esta elección a la que lleva a Jesús a decir que este curso es simple y fácil. Solo caben dos alternativas. Cuando estás en la mente correcta, estás en paz donde quiera que estés. Con cualquier cosa que estés haciendo y con quien quiera que estés. Todo es lo mismo. No importa a qué síntomas te enfrentes. Todas las cosas y todas las personas son iguales porque todas las cosas y personas son una ilusión. Estás proyectando lo que está dentro de ti. La proyección hace a la percepción. El sanador no sanado piensa que existen situaciones y problemas ahí fuera que requieren una intervención. En este punto, el sanador no sanado es el que necesita una intervención. Necesita que se le recuerde que es una mente y que puede ver paz en lugar de esto, sin importar lo que está pasando en los cuerpos.